¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos a El Podcast Perdido, un espacio dedicado para las teorías de conspiración, los fenómenos ufológicos, los eventos paranormales, los criminales y los crímenes más excéntricos o repugnantes, todo visto desde un punto de vista un poco escéptico, pero sin cerrar las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero tampoco nos vamos a tragar a lo primero que se nos presente enfrente, ¿no? Antes de empezar, déjenme presento, yo me puse Adrián Sin Color en las redes sociales, aunque lo que más tengo es color. Color cartón. Claro que sí. Y a mi derecha me acompaña como siempre el CPU de este podcast, el ojo lloroso que todo lo ve, el monstruólogo que no te gustó la película de King Kong contra Godzilla, ¿o sí te gustó? Sí me gustó, a mí sí me gustó. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con monstruos me gusta. ¿Te gusta? Con Okay. monstruos y con monstruos. Ok. Yo tengo ahí mi dilema con esa película, porque aunque es una película de dos monstruos, debo decir que el único monstruo genuino en el último crossover de Godzilla contra Kong es realmente Godzilla, güey. Porque King Kong es completamente humanizado en la película, güey, desde que le dan un hacha para enfrentarse a Godzilla, güey. Entonces, llega un momento en la película en el que son la única bestia real es Godzilla, porque tenemos un Kong humanizado que utiliza esta hacha para defenderse y tenemos a Mechagodzilla. O sea, tenemos un monstruo humanizado y tenemos un monstruo creado por la humanidad. Entonces realmente Godzilla termina siendo la única bestia real en toda la película, y es lo que no me gustó, güey, ¿no? Pero es que básicamente esa es la idea de la película, acrecentar el mito de Godzilla. ¿Y no el de Kong? No el de Kong, porque próximamente va a salir una serie que se llama Monarch, que son los que se encargan de vigilar o custodiar ese tipo de bestias. Ok, pero aún así no me gustó el tratamiento que le dieron a mi buen Kong, porque pues no me latió que lo humanizaran. Él es una bestia. Kong está por encima del humano y ahí lo humanizan y es algo que no me gustó. Pero qué bueno que cuento con un monstruólogo al que sí le gusten esas pinches mamadas. Luis Avilés, ¿cómo estás? Bien. Ya a Kong lo iban a poner a aventar barriles, pero prácticamente, ¿no? pero bueno. Ajá. A mí me gustó mucho esa película, ¿no? Ahí está bien. ¿Quieren ver una película buena de monstruos? Recomiéndanos unas antes de empezar. El Velocipastor. Ya ves que a mí cómo me fascinan ese tipo de películas. Hay que hacer híjole, es que ñoñerísimos todavía no llega, pero deberíamos... Va llegando poco a poco, ¿no? Sí, pero deberíamos hacer una serie un video en donde recomendemos películas. Tú recomiendas Velociraptor, yo recomiendo Jesucristo Cazador de Vampiros. Acabo de ver una... digamos que lo vi en el mercado alternativo. Ajá. La de tiburones en la luna. Ah, bueno, mira, cuando se trata de este tipo de películas, yo creo que no hay problema de decir, la vi en piratería, mano. La vi en la Cuevana. Claro que sí. La de tiburones en la luna, ya son tiburones humanizados que están en la luna, ¿no? Y hablando de la luna, ¿qué te parece si nos arrancamos con el intro? Porque me urge empezar con la primer parte de lo que se convertirá en la saga de la luna. La saga de la luna. Exacto. Vámonos. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy en este nuevo capítulo de la saga de la luna? Pues vamos a hablar de todo aquello en lo que esté involucrado el ser humano con la luna, pero para vamos a hablar desde los tiempos antiguos hasta la actualidad y todo esto, en una saga de varios números, ¿no? Pero yo creo que va a ser una de las sagas más extensas que vamos a tener dentro del Podcast Perdido, pero quiero empezar con lo que es hoy por hoy la agencia más importante relacionada con cosas que tengan que ver con la luna, y estoy hablando de la NASA, mano. Yo creo que los primeros capítulos el primer capítulo vamos a empezar poniendo en contexto qué es la NASA y sobre todo la fascinante historia de cómo es que nace este organismo, ¿no? Que está plagada de controversias a más no poder, ¿no? Básicamente surge después de la operación Paperclip, por ahí va más o menos, pero ahorita nos adentramos un poco a eso, ¿no? ¿Quién era? ¿Era Wernher von Braun? Exactamente, vamos a hablar de él, de hecho, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, la saga de la luna, vamos a retomar los inicios de la NASA, después todas las conspiraciones alrededor del Apolo, y después
todas las conspiraciones alrededor de la Luna. Y vamos a finalizar con todas aquellas teorías conspirativas que existían de la Luna antes de la existencia de la NASA. Entonces vas a hablar de la NASA cuando estudiaba los océanos. Bueno, spoiler alert, la NASA sí estudia los océanos, pero no es que haya dejado de estudiar los océanos para buscar una manera de escapar del planeta. Yo había escuchado que buscan alejarse del planeta, pero océano. No, eso es completamente falso. Es simple y sencillamente que la NASA no tiene interés en el fondo marino porque es un lugar que no le representa absolutamente ningún interés, excepto cuando se trata de probar equipo resistente a altas presiones, ¿no? Realmente la NASA nunca es que antes se dedicaba a estudiar el mar y ahora ya no. Realmente la NASA siempre estuvo, antes tenía otro nombre, siempre estuvo en la investigación de cohetes y de propulsión a chorro. Así era el nombre de la asociación, ¿no? Era algo así como de cohetes y de propulsión a chorro. Utilizaban los mares para mapearlos, porque a final de cuentas todas las ondas que se lanzaban caen en el mar, y tiempo después el mar lo utilizaban para probar equipo resistente a altas presiones. Realmente el mar nunca ha sido objeto de interés para la NASA porque realmente no. Yo creo que para lo que busca la NASA, que es busca minerales, porque eso es lo que busca. La NASA prácticamente es una empresa de minería que todavía no ha logrado excavar ningún hoyo, pero el lecho marino es una zona muy complicada para trabajar, incluso más complicada que el espacio o la Luna, y lo vamos a ver en los siguientes números, ¿no? Y vamos a finalizar con toda aquella teoría conspirativa que existía antes de la existencia de la NASA. ¿Sabías que había un güey que había visto manadas de animales correr por la NASA? Por la Luna. Por la Luna. Ajá. Había otras personas que juraban que existían seres lunares. y habían otras personas también que se fueron un poquito más a Marte y todo ese tipo de pedos. Sí, yo había escuchado de un cabrón que decía lo mismo de Marte, ¿no? Porque Marte, se ven unos como túneles o canales, un italiano. Incluso él era el que decía. Incluso hubo un francés que vendió la Luna, pero bueno, eso ya vamos para finalizar y acabar con una nota más graciosa, ¿no? Pero en toda esta saga nos vamos a meter en lo denso de la Luna, iniciando por la NASA. ¿Y por qué inicio con la NASA? Pues porque es la organización más importante que se encarga del estudio de la Luna a nivel mundial, y todo inicia el 29 de julio de 1958, en medio de las primeras tensiones de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El presidente Dwight Eisenhower declaró promulgada la Ley Nacional del Espacio y la Aeronáutica, con la que se crearía la NASA, como el principal organismo en la búsqueda del desarrollo de tecnologías enfocadas al estudio del espacio. Así nació la NASA, ¿no? Esta agencia de programas espaciales de Estados Unidos se creó para sustituir a la NACA, el Comité Consultivo Nacional para la Aeronáutica, en sus siglas en inglés, traducido al español, ¿no? Bueno, ya que desde 1946, aquí hay que tener bien presentes las fechas. 1946 había venido realizando experimentos con aviones cohetes de propulsión a chorro, y como resultado el más popular fue el avión supersónico Bell X-1. Pero ojo, era de propulsión a chorro, y la NACA inicia por ahí de 1946. Sí, ¿no? Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, que se relaciona un poco con lo que decías al principio, ¿no? Bueno, para nadie fue secreto que en ese momento esta apresurada creación de una agencia sin precedentes respondía al lanzamiento del satélite Sputnik de la Unión Soviética. Mientras los Estados Unidos seguía buscando maneras de infiltrarse por tierra a más países soviéticos, la URSS buscaba controlar el espacio aéreo que no tenía ningún tipo de regulación para lo que está fuera de la atmósfera, o lo que podemos considerar como tal la atmósfera, ¿no? Aquí hay que aterrizar algo hay que enfatizar algo, ¿no? Durante toda la Guerra Fría, ahorita vamos a ver más o menos por qué nace la Guerra Fría, que está completamente relacionado a esto, pero durante toda la Guerra Fría, güey, hasta antes del 69, la Unión Soviética, la URSS, estuvo por delante de los Estados Unidos siempre. Sí, todo el tiempo, güey. Fueron los primeros en mandar una cápsula
vacía. Ajá. Después una cápsula con una persona. Con Después, animales. con animales. O sea, hacer la caminata y todo. La Unión Soviética siempre estuvo por enfrente de los Estados Unidos, siempre. Es por eso que en el 69 en adelante se empiezan a especular cosas que dentro de esta saga vamos a desmenuzar poco a poco, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta el primer hecho, y el primer hecho es que la Unión Soviética siempre estuvo por encima de los Estados Unidos, siempre, ¿no? Incluso la Unión Soviética fueron los primeros en postular poner un ser humano para monitorear el planeta entero, güey. El primer intento fue el Sputnik. El Sputnik realmente no es un satélite tan grande, es una esfera del tamaño de una pelota de playa, sí. Y realmente no funcionaba para mucho, simplemente funcionaba para hacer rebotar ciertas señales de radio. No tenía otro fin, pero les funcionó a la perfección porque lo mandaron a órbita y el Sputnik le dio la vuelta al planeta pasando por territorio norteamericano, ¿no, güey? Entonces, aunque realmente el gran satélite Sputnik fue una proeza, pues no era un aparato tan sofisticado como se podría creer, pero cuando los Estados Unidos se dieron cuenta de eso, pues les aterró porque sí había algo orbitando el planeta de manera exitosa y era de origen soviético. Sí, de sus principales archienemigos en ese momento, ¿no? En ese momento ya estaban dejando de ser amigos, porque hay que tener en cuenta que durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda fueron aliados. Digamos que aliados, amigos no. Amigos nunca han sido, pero eran aliados durante las dos guerras mundiales porque, ojo, históricamente, ¿quiénes han sido los malos de Malolandia para Estados Unidos? Los nazis. Y ahorita vamos más adelante con todo esto. Pero déjame, me detengo un poquito con el Sputnik, güey. ¿No has visto la teoría conspirativa que habla sobre el Sputnik y las supuestas pinturas del Renacimiento, güey? No. ¿No? Todos conocemos, aquí voy a poner las imágenes, la forma del Sputnik, ¿no? Una esfera con tres largas antenas saliendo de la misma, ¿no? Hay una serie de pinturas del Renacimiento en donde los pintores que las realizaron dibujaron esferas similares al Sputnik. Ojo, similares. Pero por otro lado, hay una pintura en donde está Jesucristo con su padre. Bueno, hasta donde yo entiendo, no soy muy ávido de ese tipo de arte, pero hay una pintura donde sale Jesucristo y lo que yo creo que es su padre, y en medio de los dos hay una esfera completamente idéntica al Sputnik. Voy a poner las pinturas, pero no habías topado eso, güey. No, ese no lo había visto. Ya había visto más o menos. Es que esa imagen de la redondez con destellos o cuestiones que sale tiene que ver con la divinidad, porque incluso sí. la pintura de Salvatore Mundi que tienen ahí en Abu Dhabi es a Cristo con una esfera. Sí. Y la esfera también saca cierto... Sí, claro. Pero la pintura que yo te digo no es una esfera con destellos. Es una esfera con antenas, güey. Igualita al Sputnik. La voy a poner, güey. Tal vez estamos cayendo ahorita mismo en una fake. Ajá. Pero me parece que no. Aunque puede ser muy posible. Creemos que aquí lo vamos a cuestionar todo. Entonces puede ser muy posible que también sea una simple casualidad. Aunque está chingoncísimo, güey. Sí, visto con ojos contemporáneos, ¿no? Ajá. Sería más ¿no? Adecuado. Bueno. Antes de abundar un poquito más en esta carrera espacial, déjame te digo que la realidad es que los proyectos espaciales de Estados Unidos fueron completamente un fracaso todos. Antes de la operación Paperclip, ¿no? Antes de encargarle estos proyectos a un compendio de científicos especializados, que era lo que tenían que haber hecho, toda la función de la carrera espacial recaía en la ingeniería militar, que mostró su ineptitud el 6 de diciembre de 1957 en el lanzamiento del proyecto Vanguard. El mismo que solo pudo levantarse unos metros antes de explotar frente a los ojos de todo el mundo. El siguiente intento, en febrero de 1958, pasó exactamente lo mismo. No podían acercarse de alguna manera a la Unión Soviética, ¿no, güey? Pero bueno, esto llevó a Eisenhower a idear una forma de hacer ver que este era un problema de enfoque y no de tecnología. Nadie dentro de los Estados Unidos iba a aceptar que el gobierno había fracasado y que realmente su desarrollo militar era ineficiente y atrasado respecto al de la Unión Soviética, güey. Estamos de acuerdo que en esos años, después de la Segunda Guerra Mundial,
no iban a aceptar que ellos estaban muy por detrás de los soviéticos, güey. Sí, es que por ejemplo yo había escuchado que uno de los científicos de la Unión Soviética era un connotado físico, que en determinado punto por no querer pertenecer al régimen comunista de la Unión Soviética fue mandado a los campos en Siberia, a los gulags, los gulags en Siberia, ya hasta que en determinado punto ya pues igual Rusia, bueno, la Unión Soviética también estaba teniendo problemas para realizar todo esto de los cohetes. Entonces cuando sacan a ese cabrón y le dicen, bueno, pues a ver, haz lo que puedas hacer. Y ese cabrón fue el que se encargó de hacer todo lo de... Sí, llevar a la Unión Soviética al espacio. Al espacio, básicamente, ¿no? Sí, pero básicamente era sí, un prisionero. Era un prisionero que mandaron a los gulags y después lo sacaron de los gulags porque no podían hacerlo sin él, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de la Unión Soviética, aunque... todo este aspecto que estás manejando va para otro capítulo en donde hablemos de la Unión Soviética y la KGB, que ya también lo estoy preparando, pero aquí no me adentré mucho a la historia que dices, ¿no? Porque lo vamos a retomar en otro aspecto, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? En ese momento, en el que no todos los... estoy trabándome muchísimo, cuando el proyecto Vanguard fracasa 2 veces, es en ese momento que se crea la Ley Nacional de Espacio y la Aeronáutica, como ya te había mencionado hace un momento, ¿no? A partir de ese momento, el control de todas las misiones pasó a departamentos científicos de universidades que se especializaban en la aeronáutica, en la física y en la ingeniería, güey. Ahí le quitaron todo el poder a la milicia y le dijeron, es que ustedes no me están entregando nada, güey. Vamos a entregárselo a las personas, a los científicos, güey. Vamos a entregárselo a la ciencia, vamos a quitárselo a la milicia y vamos a dárselo a la ciencia, ¿no? Los primeros proyectos se dedicaban a resolver los problemas que la ingeniería militar dejó y sobre todo asegurar que la siguiente misión, sea cual sea, no explotara frente a sus ojos, güey. Ya les habían explotado 2 cohetes que funcionaban más como misiles, hasta explotaron. Sí. ¿No? El resultado fue favorable y la administración civil de este órgano del Estado probó su valía 11 años después, logrando el alunizaje de 1969. Pero ahorita vamos a esto, ¿no? De la mano de pilotos militares, junto con un grupo de trabajos totalmente conformado por científicos. Hay que tener en cuenta que ¿cómo se llama? Todos los pilotos que iban dentro de las misiones Apolo eran militares y los científicos encargados de monitorearlos eran civiles, eran científicos civiles, ¿no? Bueno, hasta este punto es pura historia y es lo más conocido del tema. Pero existe un trasfondo genial y sorprendente detrás del éxito de la NASA y su viaje a la Luna. Y aquí vamos a lo turbio del asunto, ¿no? Y fue nada más y nada menos que de la mano del enemigo número 1 del mundo entero, güey. Los villanos por excelencia del cine de Hollywood. La razón por la cual las redes sociales que se crearon en Estados Unidos me banean si hablan de ellos. Y nos ha pasado. Estamos hablando de unos viejos amigos del podcast y estamos hablando de los nazis, man. Sí, señor. Fueron nada más y nada menos que estos compitas, los compitas de Adolfo Hitler, las personas detrás. Dicen los compitas de Adolfo Hitler. ya van como 3 veces, nos van a. Bueno, no pasa nada, ¿no? Ya pasaron los primeros minutos, espero que sean más indulgentes, ¿no? Pero fueron los compitas de Adolfo las personas detrás del gran éxito americano, güey, ¿no? Sí, esos güeyes, yo te quiero hablar ya después de la Neverbe, que es todo lo místico que tenía los nacionalsocialistas. Exactamente, e incluso por ahí se teoriza que muchos de los científicos encargados del proyecto de la Neverbe fueron algunos de los que se diseminaron por Estados Unidos por parte del proyecto Paperclip, del cual voy a hablar dentro de muy poco, ¿no? Sí, que era el Neverbe y el... ¿cómo se llama? La asociación Thule o los Thule, algo así. Algo así, que sí, también sí. Los místicos del Thule, algo así. Ajá, que son los encargados en buscar los orígenes de la raza aria, o sea, rastrear de dónde vienen. Sí, porque todo que eso los llevó viene... por el norte de China y todo eso. Sí, porque todo eso viene de los arios, viene desde Platón cuando describía la Atlántida. Ah, por ahí. De ahí viene entonces, todo eso. Este último que mencionas son los que se encargan de rastrear esa línea de pureza sanguínea, por así decirlo, ¿no? De alguna manera.
Pero bueno, algo que hoy por hoy calla a los Estados Unidos absolutamente cuando se habla de los avances tecnológicos tan cabrones que tuvieron, que fueron los que originaron que llegaran a la luna, pero hubo un tiempo en donde no fue así, y no solo fue así, sino que lo presumían, güey. Después de derrotar a la Alemania nazi, güey, y declarar al gobierno alemán de aquel entonces como el villano de todo el planeta, tiempo después, y por tiempo después me refiero a un año después, se dedicaron a limpiar no solo la imagen, sino el pasado de connotados nacionalsocialistas que tuvieron que ver con no solo con la muerte de miles de personas por los bombarderos, sino por esclavitud. Pero déjame adentrarme un poco más de esto, ¿no? Y no podemos hablar del éxito americano sin hablar del americano por excelencia. Me estoy refiriendo a el alemán Werner von Braun. Werner von Braun. Ajá, Werner Fíjate von que Braun. todos estos güeyes cuando llegaron en la operación Paperclip, el asentamiento en donde los pusieron, no era un secreto de dónde venían estos cabrones. No. Ahorita Entonces toda la gente, todos los vecinos estaban muy molestos por Sí. tener que compartir con toda esta gente. Ojo, los vecinos, pero eran los vecinos de una base militar. Entonces, cuando tu queja va sobre una base militar, pues vas a ser ignorado de manera increíble, ¿no? Pero bueno, es este héroe americano, el alemán Werner von Braun, Werner von Braun. el encargado de los grandes éxitos de la NASA y del gobierno estadounidense. Pero vamos a recapitular un poco quién fue este pequeño bastardo, ¿no? Von Braun se graduó de ingeniero en la Universidad Técnica de Berlín tras la Primera Guerra Mundial y la derrota de Alemania, ¿no? Plasmada en el Tratado de Versalles, Alemania quedó vetada para usar aviones de caza y artillería. Spoiler alert, no respetaron ni madre de eso, ¿no? En 1932, el Departamento de Armas del Ejército, la Heerserwaffenamt, es que lo puse en Google Translate, lo contactó en su búsqueda de formal de eludir dicho acuerdo. Von Braun detectó que el Tratado de Versalles aunque les prohibía el uso de aviones caza y artillería, no hablaba en lo absoluto sobre misiles o cohetes que podían volar de manera autónoma. Sí, por eso crearon la Gustafsson, ¿no? Bueno, el cuetote ese. Pero bueno, Von Braun detecta este error, detecta esta laguna y decide y acepta la invitación del gobierno alemán, ¿no? Sí, porque Werner von Braun también se une a ese partido, se une al PRI de Alemania, precisamente porque pues básicamente lo obligaron, ¿no? O sea, no era tanto así como un partidario. ¿Quién? ¿Von Braun? Von Braun. No, era un absoluto convencido del ¿cómo se llama? Del proyecto nazi, güey. No fue obligado. Fue una de las cosas que después, dentro del gobierno y todo ese pedo, cuando se hizo bulla de que ese güey estaba en Estados Unidos, que se empezó a hablar de que muchos de los científicos pues, que se sustrajeron de Alemania por parte de la Operación Paperclip eran realmente obligados y todo ese pedo. Fue una de las teorías conspirativas que resultaron ser ciertas, ¿no? Porque en aquellos entonces se hablaba de que todos estos científicos eran obligados por parte del tirano Hitler. Sí, porque era lo que yo había escuchado, ¿no? No. Von Braun... Pero eso es absolutamente una mentira. La teoría conspirativa que existía en aquel entonces es que en realidad todos ellos eran convencidos de los movimientos nazis. Pero ¿no? Como eran muy valiosos, se les perdonó. Se les perdonó. Eso en aquel se les perdonó y se les limpió. Ajá, en aquel entonces esa era la teoría conspirativa, ¿no? Tiempo después, el tiempo le dio la razón a esa teoría conspirativa y ya se dio a conocer que en realidad todos los científicos alemanes traídos de los nazis por la Operación Paperclip, todos eran convencidos del régimen nazi, güey, y lo apoyaban recalcitrantemente, ¿no? Pero ahorita vamos a esto. Después de que a Von Braun se le buscó para tratar de ver una manera de brincarse el Tratado de Versalles y la encontró, bueno, muy pronto después de eso se adhirió al partido nazi y a las SS. Desde 1937 dirigió un inmenso campo de ensayos de cohetes en Peenemünde, en el norte de Alemania. ¿Cómo se llamaban los de la Fuerza Aérea? La
Wafflestaffen, algo así. Algo así. Ahorita no hay que meternos tanto en La términos Wafflestaffen. porque la vamos a cagar, ¿no? Pero bueno, desde 1937 dirigió un inmenso campo de ensayos de cohetes en Peenemünde, en el norte de Alemania. Ahí debía construir el arma milagrosa para los nazis. A partir de 1941 se construyó ahí el cohete B-2 en serie, ¿no? Sí, recuerdo Sin todo sobre el embargo, B2. la producción tuvo que detenerse en 1943 después de que Gran Bretaña bombardeara los talleres de Peenemünde y la producción tuviera que ser trasladada a los extensos túneles del campo de concentración de Mittelbau-Dora en el centro de Alemania, güey, ¿no? La nueva tecnología de Von Braun cobró miles de vidas, tanto donde se produjo como donde se impactaron los cohetes. Ahora déjame te explico. Su arma de exterminio dio muerte a entre 8.000 y 12.000 personas, especialmente en los bombarderos nazis de Londres y Amberes en Bélgica. Se estima que entre 10.000 y 20.000 trabajadores forzados murieron en condiciones miserables en los túneles subterráneos, güey. Murieron más personas trabajando para la fabricación del cohete, de los misiles alemanes, de los B2. Murieron más gente produciéndolos, víctimas por usarlos, ¿no? De 8.000 a 12.000 personas murieron por los bombarderos, pero de 10.000 a 20.000 trabajadores murieron por las condiciones aberrantes en las que vivían para producir los cohetes B2, güey. Y luego era pura gente de los campos de exterminio, ¿no? Por eso murieron tantos, todo de la mano de Von Braun, ¿no? Bueno, el diseñador y constructor de cohetes, Werner Magnus Maximilian Führer von Braun, nunca se disculpó por su complicidad en los crímenes de la dictadura nazi. Te digo, güey, la primera teoría conspirativa que habla alrededor de la NASA es que después de la operación Paperclip, prácticamente se hablaba de que todos estos científicos fueron rescatados por el gobierno estadounidense porque el maldito Hitler los estaba obligando a crear cohetes para él, pero la realidad es que todos esos eran convencidos de los movimientos y la ideología de Adolfo, pero al no tener otra opción, y la opción era o irse a los juicios de Nuremberg o irse a trabajar, decidieron irse a trabajar a Estados Unidos. Una vez más, esta teoría conspirativa es una de las tantas que se tiene razón, porque la teoría conspirativa en aquellos entonces decía que en realidad no eran forzados por Hitler, sino que eran convencidos. Pero obviamente, como se trataba del gobierno americano, esa teoría conspirativa fue en aquellos entonces ridiculizada. Tiempo después, el tiempo se encargó de ponerla en su justo lugar. O sea, básicamente todavía ni existía la NASA y ya había teorías de conspiración. Alrededor de la creación de la NASA, porque antes era la NACA. Que ya después... la operación Paperclip nace en la NACA y después se transforma en la NASA. Que ya después dejó de ser una teoría de conspiración para demostrarse una realidad. Para convertirse en una realidad, fíjate, ¿no? Eso yo no lo sabía. Pero esta es de las primeras teorías conspirativas alrededor de la NASA, ¿no, güey? Bueno, seguimos adelante, ¿no? Cuando la derrota de la Alemania nazi ya era innegable, Von Braun decidió cambiar de bando. El 2 de mayo de 1945, él y varios científicos de su equipo se entregaron a las fuerzas estadounidenses. Von Braun no ocultó su oportunismo y declaró: mi país ha perdido 2 guerras mundiales y esta vez quiero estar del lado de los ganadores. En 1995, Von Braun recibió su nacionalidad estadounidense, güey. A Estados Unidos en realidad nunca le importó el pasado de Von Braun. A Washington le interesaba la conquista del espacio, pero lo que no le interesaba eran los crímenes de su cómplice y sobre todo su ahora nuevo superhéroe americano, All American Von Braun, ¿no? El alemán Von Braun. Bueno, sin el alemán Werner Von Braun, el alunizaje de 1969 hubiera sido imposible, definitivamente. Este ingeniero había construido para Hitler cohetes que causaron miles de muertos, pero al momento de traérselo para acá, se creó este pasado oscuro de que Hitler los había obligado y la chingada. La verdad es que nadie los obligó, ¿no? El 16 de julio de 1969, el Saturno B o el Saturno 5, de 110 metros de altura, se elevaba majestuosamente hacia el cielo matutino en Cabo Cañaveral. 3 astronautas a bordo y el objetivo obviamente era la Luna. El mundo detiene la respiración y la misión es un completo éxito gracias al constructor de cohetes, Werner Von Braun, ¿no? Incluso, tiempo después, en la Luna a un cráter se le dio el nombre de Werner Von Braun, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es que estos güeyes llegan a los Estados Unidos? Bueno, la operación Paperclip, por la cual la inteligencia de Estados Unidos
pudo contar con buena parte de los científicos al servicio de Adolfo, a quienes blanqueó su pasado y convirtió en ciudadanos estadounidenses de primer nivel. Pero ojo, también la Unión Soviética logró captar a varios de estos sabios, consiguiendo importantes avances, pero en el terreno del armamento nuclear. Nada más que ellos eran más culerinskis. Dando paso a lo que se conoció como la Guerra Fría. Básicamente, la operación Paperclip es la que origina la Guerra Fría, porque Estados Unidos convence a cientos de científicos alemanes para que se fueran a trabajar a una agencia que iban a hacer, que era la NASA, y el gobierno soviético hizo exactamente lo mismo, pero Estados Unidos los puso a trabajar en cohetes para llevar al hombre a la luna, y los soviéticos los pusieron a trabajar en desarrollo de armas nucleares, ya que los soviéticos sí tenían su tecnología bien avanzada y superior a la norteamericana para llevar a un hombre al espacio, ¿no? Entonces los soviéticos no lo usaron para crear cohetes a la luna, lo usaron para crear armamento nuclear. Fue su KGB de su proyecto Manhattan, ¿no? De la KGB. Más o menos, ajá. Fue su propia operación Paperclip, ¿no? Von Braun y el resto del equipo de científicos fueron trasladados a Fort Bliss, Texas, donde comenzaron a trabajar en cohetes para el ejército estadounidense. 5 años después, ya en el arsenal de Redstone, en Alabama, el equipo empezó la construcción del misil balístico Júpiter, que sirvió para los primeros lanzamientos del programa Mercury. Fíjate, ahorita que me acuerdo es precisamente ahí a donde a todos estos nacionalsocialistas se los llevaron, ¿no? Se los llevaron ahí a Alabama, ¿no? Que me parece curioso, ¿no? Muy un estado muy sureño, muy, ya sabes, ¿no? Del racismo y todo eso. Ajá. En las meras épocas de eso. Del nazismo, encajaron a la perfección, güey. Por eso en esa zona nadie la hizo de pedo, y yo creo que por eso estratégicamente... Y dijeron, bueno, por lo menos no es gente de color, ¿no? Yo creo que han de haber pensado. Claro que sí, güey. Un nazi que es culpable de miles de muertes, iba a ser mejor visto que un afroamericano que no ha matado a nadie. Para él, Estados Unidos racista sureño de aquellos entonces, ¿no? Bueno, en 1955 logró dejar atrás por completo su pasado nazi al recibir la ciudadanía estadounidense, y se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la carrera espacial, güey. Sí, me acuerdo, perdón. Me acuerdo que también hay animaciones de Von Braun hablando acerca de la tecnología de cohetes con Walt Disney. A eso voy, sobre todo gracias a su participación en varios programas de Walt Disney dentro de la serie Man in the Space, que pretendía divulgar entre la sociedad norteamericana las bondades de la carrera espacial, güey. Me leíste la mente completamente, pues es que ¿no? Walt Disney también era de esos. A partir de 1960, Von Braun y el resto del equipo encargado del desarrollo de los cohetes espaciales pasaron a depender absolutamente de la NASA. Y el científico alemán se convirtió en el director del Centro de Vuelo Espacial Marshall y principal arquitecto del Saturno V o el Saturno V, el cohete con el que por fin Estados Unidos lograría adelantar a la URSS la carrera espacial, güey. El cohete que los llevó a la luna lo fabricó Von Braun, ¿no? La llegada del Apolo 11 a la luna decantó por completo la balanza, y Wernher von Braun, reconocido como artífice de este éxito, pasó a ser una celebridad en el país. Completamente, güey. Pasó de un refugiado nazi, güey, a un ídolo, de ser una celebridad nazi a ser una celebridad norteamericana. Nazi. Bueno, estadounidense. Que en 1975 le distinguió con la Medalla Nacional de Ciencias. Pero tras el éxito del alunizaje, apenas permaneció unos años más en la NASA, ya que en 1972 dejó su cargo para trabajar en la industria privada hasta su muerte por causas del cáncer de colon en 1977, güey, ¿no? Wernher von Braun fue una de las figuras más importantes en toda esa década, güey, y fue la persona a la que se le debe el alunizaje, güey. ¿Sí hay película de Wernher von Braun? Supongo. No está con el Cillian Murphy, ¿no, verdad? No, es Oppenheimer, güey. Ah, ya. La de la bomba nuclear es otro pedo, sí, ¿no? Sí, ya. Que también tiene que ver nazis, me parece, pero no del todo, ¿no, güey? Okay. Bueno, hasta aquí terminamos con Wernher von Braun y su pasado y su... Híjole, va a estar muy cagado que lo diga, pero... Y su blanqueamiento. El blanqueamiento que hubo de su historia, ¿no, güey? Prácticamente sin los nazis no hubiera existido un alunizaje. Era lo que había yo escuchado, no recuerdo quién había dicho,
que los que llegaron a la luna no fueron ni los americanos ni los soviéticos. Literalmente fueron los nazis. Fueron los nazis, exactamente. No como se presenta en las películas, por ejemplo, Iron Sky y todo ese tipo de películas, sino que fue la tecnología y todo lo que estas personas hicieron a partir de la operación Paperclip que llevaron al hombre a la luna. De hecho, todas estas películas que hablan sobre bases nazis en la luna, hay muchas, ¿no? Está Iron Sky. Iron Sky 2. Iron Sky 2, Iron Sky 7, ¿no? Pero hay muchas otras películas que hablan sobre los nazis y la luna y todo ese pedo. Todas estas películas obviamente están basadas en todo esto que sí fue una realidad, ¿no, güey? El hecho de que fueron los nazis. Es una exageración de todo esto que terminó siendo una realidad, ¿no? De aquí parte, ¿no? Parte de un hecho completamente real, que es que los nazis llevaron a Estados Unidos al alunizaje, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de cómo la NASA se convirtió en la agencia más popular en el mundo de exploración espacial. A partir de este punto vamos a irnos más allá, ¿no? Fíjate, ahorita que ya terminaste esto de Von Braun y todo eso, ¿no? Hay una curiosidad acerca de toda esta de la operación Paperclip. Se supone que cuando ellos llegan, no llegan directamente a Estados Unidos. Tuvieron que pasar una aduana para el registro y todo el proceso aduanal que tenían que hacer. Sí. Entonces llegaron aquí a México, en Ciudad Juárez, me parece. Sí, eso es verdad. Bueno, que a mí yo lo descarté por completo porque íbamos a hablar de la NASA, pero sí, güey, todos los alemanes provenientes, obviamente, del régimen nazi, es que los juicios de Nuremberg fue un movimiento tan grande, ¿no? Y en donde cayeron güeyes tan poderosos que la operación para mover a todos los científicos tenía que ser rápida, güey. Y una manera de agilizarlo era traerlos a México, al norte del país, para que de aquí entraran a Estados Unidos, güey. Así es. Eso es fenomenal y sí está muy chido, güey. Comieron burritos te digo que México durante los años de la Segunda Guerra Mundial fue importantísimo a nivel mundial. Les recomiendo a todos los seguidores del podcast Perdido, si eres nuevo, que después de este capítulo visites el capítulo llamado México y los nazis, ¿no? Para que te des cuenta cómo México desde toda la vida ha estado obsesionada con la gente blanca y sobre todo para que te des cuenta que si hubo un país que fue un paraíso para la gente proveniente de la Alemania nazi, no solo fue Estados Unidos, sino que México, güey, porque en México se divirtieron, en México se la campechanearon y en México se la pasaron de lo lindo. Los volvimos artistas, güey. Y aunque no lo crean, no fue Monterrey, no fue Nuevo León. No fue en Nuevo León, exactamente. Sí, exactamente, güey, no fue en Nuevo León, fue en Puebla, ¿no? Pero bueno, les recomiendo ese capítulo. Saludos para que entren, a la gente de Puebla. Para que entren un poquito más en contexto. Sí, vamos, son banditas. Para que entren más en contexto de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Pero sí, como lo mencionas, güey. A partir de este punto, vamos a irnos más allá y nos adentraremos en la cantidad de teorías conspirativas bastante desarrolladas que giran alrededor de la agencia espacial más importante del planeta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero para cerrar el capítulo de hoy y para darte contexto de lo que se viene para las siguientes partes de la saga, déjame hablarte sobre algunas teorías que surgieron a raíz del primer alunizaje y me refiero a el Apolo 11, ¿no? Antes de hablar del Apolo 11 hay que mencionar las misiones anteriores como la desastrosa Apolo 1, güey, ¿no? La cual, por si no sabían o por si no lo sabían, la misión Apolo 1 fracasó porque no solo no ni siquiera emprendió el vuelo, sino que la cabina explotó incinerando a los integrantes del Apolo 1, ¿no? Sí. Bueno, supongo que ahí lo traes, ¿no? Pero ahí lo horripilante de esa situación es que cuando la cabina se incendia, pues obviamente ellos gritan y todo. Ya cuando van a rescatarlos, se asoman por las escotillas y ven que ahí están. Entonces, pero ya cuando los sacan, resulta que los cuerpos se habían cocido dentro de los trajes. Los cuerpos quedaron completamente fundidos a los trajes y a los asientos, güey. Y una de las cosas que hay que mencionar en este aspecto es que años antes, dentro de las misiones del Mercury, dentro de todo ¿cómo te digo? O sea, están las misiones Apolo, pero antes de las misiones Apolo estaban las misiones Mercury. Dentro de los planes de las misiones Mercury se lanzaron varios cohetes y todo ese pedo. Y el tripulante principal, por así decirlo, el piloto principal del Apolo que murió ahí, el Apolo 1,
fue uno de los pilotos insignia de las misiones Mercury, ¿no? Este mismo piloto ya había, ya estuvo a punto de morir en una de las misiones Mercury. ¿Sabes por qué? Porque cuando su cápsula cayó en el mar, la escotilla de su cápsula se botó y se rompió por el impacto, güey. Entonces su cabina se inundó y estuvo a punto de morir, ¿no? Pero gracias a este incidente, lo que hizo la NASA fue que, ya cuando se formaron las misiones Apolo, fue reforzar la escotilla de la cápsula del Apolo 1, güey. Entonces, una vez que se hacen las investigaciones de qué fue lo que falló en el Apolo 1, se dieron cuenta que 2 personas estaban fundidas en el asiento, pero había una tercera que estaba fundida en la escotilla, que no logró abrir la escotilla para escapar, pero no logró abrir la escotilla porque a partir del primer incidente que te acabo de relatar, la NASA reforzó la escotilla, haciendo que la escotilla tuviera que abrirse desde adentro, pero con apoyo del exterior, güey. Entonces, fue ese refuerzo de la escotilla la que les impidió a los tripulantes del Apolo 1 escapar a tiempo, güey. Si no le hubieran puesto ese refuerzo, los tripulantes del Apolo 1 hubieran escapado y hubieran tenido al menos una pequeña posibilidad de vivir. Pero gracias a que la NASA reforzó la puerta debido al incidente anterior, güey, pues la NASA dijo, ¿sabes qué? Vamos a reforzar la puerta y que la puerta se abra de adentro, pero también desde un apoyo exterior, güey. Y que giraran las dos al mismo tiempo, güey. Eso fue lo que les costó la vida en el Apolo 1. Que fíjate que ahorita todo esto del Apolo, ¿no? Nosotros, bueno, se sabe cómo funcionaba la cortina de hierro de la Unión Soviética. Ajá. ¿No? Que básicamente nada de información salía. Entonces a nosotros, bueno, a Occidente le llegó la noticia de que Yuri Gagarin había sido el primer hombre en orbitar la Tierra. ¿Qué posibilidades hay de que no haya sido el primero que lanzaron? Ah, bueno, sí. Estamos completamente de acuerdo que la Unión Soviética, güey, pues sí utilizaba a su gente, güey, como Entonces por ahí ha de haber varios que andan ahí flotando, no sé, pero no dudo mucho que Yuri Gagarin haya sido el primer ser humano al que hayan lanzado. Ajá. Fue el primero que sobrevivió. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero bueno, continuamos. Vamos, pues para terminar la misión del Apolo 1, ya quedamos en claro cómo fue que pasó que no pudieron escapar y tener al menos una posibilidad de escapar de ese incendio. Pero por otro lado, durante toda la mañana, durante todas las preparaciones para el primer viaje del Apolo 1, güey, estuvo plagada de errores, desde olor a gasolina, güey, bueno, a combustible, güey, desde filtraciones de gas en la cabina, ¿no? E incluso una de las más comentadas, fue la comunicación deficiente entre la cabina y el mando del centro de la NASA, ¿no, güey? O sea, una de las cosas que menciona el piloto líder de la misión es que era ridículo que pensaban llevarlos a la luna, pero que no podían transmitir claramente de un edificio a otro, güey. Y esto se retomaría tiempo después para las teorías conspirativas alrededor del Apolo 11, ¿no? Pero bueno, el Apolo 1 es un desastre. A raíz de la explosión del Apolo 1, el gobierno norteamericano decide cerrar el proyecto del Apolo para el viaje a la Luna, ¿no? Y es hasta que el presidente John F. Kennedy, el cual era amigazo de Von Braun, decide dar un discurso en donde pone una fecha límite para el viaje espacial, ¿no? El discurso es conocido, el discurso va a venir aquí, ahí con su traducción, ¿no? Pero en el discurso prácticamente dice que ellos tienen que ser obligadamente los primeros seres en pisar la luna. Es John F. Kennedy el que pone el plazo y el que pone una fecha exacta para el alunizaje. Sí, del 69 pisaremos la luna. El discurso es rimbombante y muy faramayoso, por así decirlo. Siento que los políticos gabachos hablan como si Hollywood los estuviera grabando todo el tiempo, ¿no, güey? Pero bueno, es Hitler. Después de eso, Kennedy pues murió por un fuerte dolor de cabeza. Por un fuertísimo dolor de cabeza, ¿no? Ni siquiera 2 aspirinas podrían... que por cierto, ¿sabías que con una aspirina es más que suficiente, güey?
el mito de usar 2 aspirinas viene de la publicidad, güey. Es como la pasta de dientes, ¿no? Que le eches un chingo para que se acabe más rápido. Ajá. Sí, igual, hay un comercial muy viejo en donde para que rimara una canción, ponen el sonido de dos pastillas cayendo a un vaso, y desde ahí la gente dijo, pues entonces es tiempo de tomar 2, y como no te pasa nada si te tomas 2 aspirinas, pues realmente a nadie afectó, pero realmente con una es suficiente, pero nunca modificaron el comercial ni nada, porque al tomarte 2 aspirinas, pues es más fácil que te acabes el paquete, ¿no? Pero bueno, ese es otro pedo, ¿no? Fue John F. Kennedy el encargado en poner una fecha límite, güey. Pero, ojo, ya vamos a hablar del Apolo 11. Ya vamos a hablar de las teorías alrededor del Apolo 11. Pero antes de eso hay que tener en cuenta ciertos aspectos que hacen que la gente entonces después dudara de la veracidad de lo que pasó con el Apolo 11. Pero entonces, ¿cuál es en el que iba Tom Hanks? El Apolo... El 13, ¿no? Que nada más tenía que pasar por atrás de la luna. Es que hubo varios. Ahorita vamos a eso. Permíteme, ¿no? Yo estaba con la idea de que, bueno, o sea, me refiero a Tom Hanks por la película, ¿no? Por la pero película. no, sí, no, pero el 11 es el que ya llegó a la luna. El que llega a la luna, el de Buzz Aldrin, güey, y todo ese tipo de pedos, ¿no? Bueno, y Neil Armstrong, ¿no? Y el otro. Es John F. Kennedy el que pone la fecha límite. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Durante toda la carrera espacial, Estados Unidos siempre estuvo por detrás de la Unión Soviética, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética lanza el satélite Sputnik, y ellos un mes después lanzan el satélite Morelos 1. No el Morelos 1, güey, con su paliacate, ¿no? Lanzan el Explorer, ¿no? Me parece. Sí, es el Explorer. ¿No? Después, los soviéticos lanzan el primer animal, ¿no? Ya habían lanzado unos cuantos antes, pero el primer animal, pues más empático con la raza humana, que es la perra laica, la lanzan los soviéticos y son los primeros en lanzar un ser vivo al espacio. La perra laica muere por estrés. Después de 5 horas, me parece. En el espacio muere, pero son los primeros en mandar un ser vivo. Ya habían mandado tortugas y no sé qué cosas así. Pero no se mencionan mucho porque a quién le importan las tortugas, porque incluso ¿no? después de mandar a Laika, mandan un chimpancé. Y a él sí logran regresarlo. A él sí lo regresan. Están por ahí las imágenes del chimpancé soviético, ¿no? Pero bueno, los soviéticos siempre estuvieron un paso adelante de los norteamericanos, ¿no? Primero se lanza el Sputnik, después el Explorer. Primero lanzan a Laika, la cual muere en el espacio y nunca se pudo regresar la cápsula donde estaba Laika, ya sea que Laika aún siga en la órbita terrestre o que ya haya caído a manera de basura espacial. Pero a ella le cargó el payaso por ahí, ¿no? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? ¿Seguirá en el espacio o ya será basura espacial en la Tierra? Porque a pesar de que, bueno, está en la Luna, está orbitando el espacio, pero pues básicamente no hay nada que la pueda traer de regreso, como devorar, ¿no? O sea, no, pues no, güey, nada más nos echa a perder o... Está muy interesante. Está interesante ese punto, ¿no? Ver qué pasó con Laika, pero lo más seguro es que o siga orbitando o esté en calidad de basura espacial o se haya desintegrado al entrar a la atmósfera, ¿no? Tiempo después, como 3-4 días después de que Laika llega, de que se da la noticia de que Laika llegó, ese primer ser vivo en orbitar, en los Estados Unidos mandan un macaco, que también olvidan, ¿no? No les importó. Después, los soviéticos se ponen adelante mandando a Yuri Gagarin, que ya teorizaste tú, que muy posiblemente no fue el primer hombre en orbitar el planeta, porque pues la Unión Soviética tenía otros tejes y manejes, ¿no? Pero bueno, un mes después de que Yuri Gagarin lo logra, Estados Unidos manda a un hombre a orbitar el planeta, ¿no? E incluso lo hace por menos tiempo que Yuri Gagarin, güey, ¿no? Yuri Gagarin se echó ahí, híjole, ahorita no tengo los datos, pero vamos más adelante a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, el primer punto que tenemos que tener en cuenta aquí para hablar del Apolo 11 y de sus diferentes teorías conspirativas es que Estados Unidos iba perdiendo por completo la batalla del viaje a la luna. Bueno, la carrera espacial la iba perdiendo. La iba perdiendo. Número 2, güey. Como Michelin. Número 2, los estadounidenses tuvieron que recurrir a científicos alemanes, a científicos enemigos, para poder adelantarse un poco a los soviéticos, o al menos emparejarse, güey. Porque toda la tecnología que estaba utilizando Estados Unidos antes de la operación Paperclip era desechable, güey.
y los soviéticos estaban muy adelante de los americanos. Tan adelante estaban los soviéticos de los americanos que cuando los soviéticos también reclutan a científicos nazis, los soviéticos los ponen a trabajar en armamento nuclear y no en equipo para llevar al hombre al espacio, porque los soviéticos estaban muy adelantados a esto, ¿no, güey? Hay que tener en cuenta todo esto. De repente, después, Von Braun empieza a hacer experimentos con cohetes en Estados Unidos y llegan las misiones Apolo. La misión Apolo 1 es un completo desastre. Después, desde ahí, nos brincamos a la misión Apolo 7, que esa sí llega a funcionar y sí llevó al hombre a orbitar. De hecho, me parece que orbita por un mes, ¿no? Estados Unidos tiene el récord de la persona que más tiempo ha orbitado el planeta y es alrededor de un mes, 4 días y no sé qué tantas horas. Después llega la misión Apolo 10, que es la encargada de darle una vuelta a la luna, y los tripulantes de la misión Apolo 10 son los primeros en ver la cara oculta de la luna. Y darse cuenta que no hay nada. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Es la misión Apolo 10 la que le da la vuelta a la luna, ¿no? Y después de ahí viene la dichosa y muy popular misión Apolo 11. La misión que marcaría un hito no solo en la historia de la humanidad, por lo importante que fue que poner a un hombre pisando por la luna, ¿no? Sino la teoría que más alimentó las teorías conspirativas que ya se venían fraguando alrededor de la NASA, güey, ¿no? La NASA ya estaba plagada de teorías conspirativas alrededor de ella y de su creación, y es la llegada del Apolo 11 y las interminables cuestionamientos que hay de la misma, lo que hacen que la misión Apolo 11 fuera un antes y un después en cuanto a teorías conspirativas se refiere. Pero ¿qué te parece si eso te lo manejo en el capítulo número 2? En el volumen 2 de la saga de la Luna, vamos a hablar ya de lleno de lo que es el Apolo 11, de todo lo que se tuvo que hacer para que funcionara el Apolo 11, de cómo todo se tuvo que presionar para cumplir los tiempos del presidente, y de cómo todo eso sirvió no solo para llevar el hombre a la luna, sino para alimentar la teoría de que si bien el hombre sí llegó a la luna, no llegó en la fecha en la que todo el mundo dice que llegó, y no se transmitió como se dice que se transmitió a nivel mundial. Prácticamente el hombre sí llegó a la luna, pero esa llegada a la luna no se transmitió por televisión y el hombre no llegó en la fecha en la que se dice que llegó. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte del capítulo. Esta primera parte era para mencionar los orígenes de la NASA y los orígenes de la carrera espacial, ¿no? Espero que les haya gustado ese capítulo. Espero que esperen con ansias la segunda parte, y la tercera y la cuarta y la quinta. Esta sirvió como una introducción al tema, pero donde sí nos vamos a volar la mente, en donde sí les vamos a patear el cerebro, es a partir de las siguientes entregas. Sin más por el momento, yo me despido. Soy Adrián Cicolor. Yo, Luis Avilés. Nos vemos la próxima semana. Bye.